El can negro y el autobús. Era un día antes de la Navidad del año 1938. El señor Knott, conductor de la Compañía Nacional de Transportes del Sur, partió de la estación de Barnstaple a las 5:40 de la mañana, llevando pasajeros y correo hacia el centro vacacional de Lytton, en la costa norte de Inglaterra. Solo llevaba 2 pasajeros, un soldado que volvía a casa a pasar la Navidad y un mesero que iba al hotel donde trabajaba. La carretera cruzaba por un paraje hermoso, y había luna llena en el cielo cuando el autobús cruzó el valle de Exmoor y se acercó al cruce de caminos de Blackmoor Gate. Después, el señor Knott describiría así el camino. Una cinta de plata sobre la que se hubiera visto una musaraña o una rama que hubiera decidido cruzar la carretera a esa hora, pero los animales que vio eran mucho más grandes. De pronto, se vio obligado a frenar de golpe, cuando un perro enorme y 2 ovejas aparecieron directamente frente a su autobús. Pero, aunque accionó de inmediato los frenos, sabía que debido a los ejes bajos del autobús, iba a pegarle a los animales. Respiró hondo, preparándose para el impacto cuando arrollara a las bestias, pero el choque jamás se produjo. Seguro de haber causado el fallecimiento de los animales, detuvo su autobús, bajó de un salto y corrió al frente con un sentimiento de horror. Sin embargo, no había nada debajo o enfrente de su autobús. No había señal alguna de un perro o de una oveja. El señor Knott comenzaba a preguntarse si había imaginado todo cuando se le unió el encargado de boletos, el señor Rudall, quien le preguntó sobre el paradero de los animales. Más tarde el señor Knott afirmaría: «Me dio mucho gusto que mi compañero de trabajo también hubiera visto a las bestias». Entonces dieron la vuelta al autobús, y ahí, de pie sobre el camino, su figura recortada contra la enorme luna llena, estaba el soldado, quien exclamó asombrado: «¡No hay nada aquí!». El mesero, quien no había bajado del autobús, también había visto a las bestias. Eran 4, pues los hombres que habían visto a los animales sobre la carretera. ¿Pero qué fue exactamente lo que vieron? ¿Una aparición espectral? ¿Los 4 hombres tuvieron una alucinación colectiva? No parece lógico. Si 4 personas diferentes vieron a los animales, es que vieron algo. Después, en un informe, el señor Knott escribió: «No había manera de que las ovejas y el perro hubieran podido escapar, y lo único que pensaba en aquel momento era que debía haber aplastado horriblemente al perro, mas el animal no estaba ahí. Esto que describo es una historia verdadera, la cual sin embargo no tengo explicación. Pero cuando se le he relatado a algunas personas, me han sugerido que debí encontrarme con uno de los famosos fantasmas de los perros negros de Devon». Hay que mencionar que el perro espectral avistado aquel día antes de Navidad tenía cabeza, porque en Devon también se han visto cientos de veces perros fantasmas sin cabeza. Un relato especialmente macabro es el de una señora que despertó por la noche al escuchar la respiración de un perro que al parecer estaba junto a su cama. Valerosamente la mujer extendió el brazo y comenzó a acariciar su pelambre. Pensó que el perro era una de las mascotas de la casa y siguió acariciando al can hasta que su mano llegó al cuello y a la cabeza. Solo que el perro no tenía cabeza. Horrorizada, la mujer se dio cuenta de que acariciaba un muñón de carne descubierta y cruda. Al gritar fuera de sí, la aparición se desvaneció. En 1976, durante el verano, el diario londinense Telegraph informó sobre el caso de un albañil que vivía frente a la residencia campestre de la princesa Ana y el capitán Mark Phillips. El hombre aseguraba haber visto a un perro sin cabeza en 4 ocasiones. «Es un gran perro negro, sin cabeza, que de pronto se aparece y se le repega a uno. He vivido aquí durante 55 años y le aseguro que no miento. Muchas de mis amistades lo han visto también».
A la vez, el testigo explicó que las apariciones son fugaces, lo que confunde más aún a quienes avistan al enigmático Khan. Un caso en el que seguramente hubo una gran confusión ocurrió en 1945, cuando un campesino fue hallado sin vida cerca de Stratford-on-Avon, clavado a la tierra con su propio tridente y con cortaduras hechas con la hoz con la que podaba las cercas. Como reguero de pólvora corrieron rumores de que se trataba de un extraño asesinato ritual y que el hecho de que la víctima estuviera atravesada por el tridente era comparable con la manera en que se mataba a un vampiro, atravesándole el corazón con una estaca. Todos esos rumores se debieron en parte al avistamiento de un espectral perro negro que aparecía entonces en la comarca. El encabezado del diario decía «El perro negro de la muerte», y se refería a una leyenda local de un animal que era más grande que el común de los perros, con ojos que parecen ascuas, que surge de la nada y se esfuma repentinamente como si se lo tragara la tierra. Desde siglo antes, la aparición de este animal era considerada como un presagio de la muerte. Pero lejos de desechar estos hechos como meras supersticiones, en la célebre agencia de policía de Scotland Yard se pensó al principio que se trataba de un asesinato relacionado con actos de brujería. Posteriormente se supo que se trataba de una venganza y no de un sacrificio ritual. En cuanto al animal, después se supo que andaba perdido por la comarca un gran perro de color negro, al que seguramente la gente confundía con el supuesto perro infernal. Este caso tuvo explicación, pero hay otros que a la fecha siguen intrigando a quienes los conocen. El túnel maldito. La industrialización trajo consigo grandes cambios. Con ellos, las viejas historias y leyendas parecieron olvidarse. La gente entusiasmada veía cómo los avances no solo les permitían desarrollarse y conseguir mejores empleos, sino que también esos cambios se convertían en un medio de transporte. Tal fue el caso de la máquina de vapor, y con ella el famoso ferrocarril que llegó cuando nuestro país atravesaba por la dictadura más larga de su historia, la de Porfirio Díaz. Por aquellos años se buscaron nuevos caminos para acortar las distancias y llevar el progreso hasta donde los recursos lo permitieran. De esta manera se inició la construcción del ferrocarril que atraviesa justo por encima de la tierra de Sor Juana Inés de la Cruz. Ahí se reflejaban en las miradas el entusiasmo de los productores al saber que pronto sus cosechas podrían ser transportadas por aquella fantástica locomotora. Y es justo ahí donde inicia nuestra historia. Jacinto fue el encargado de llevar a cabo la construcción de la nueva vía ferroviaria. A su cargo tenía más de 100 hombres de campo, rudos y fuertes, que trabajaban sin cesar, llevando grandes cargas a lomos de animales. Cuando los encargados les decían qué hacer, dónde había que dinamitar, por dónde cruzaría la vía, en fin, era una tarea bastante pesada, por lo que las jornadas se tornaban cada vez más extensas. Fue entonces cuando comenzaron a tomarse cada vez más difíciles las tareas. Las viejas supersticiones no tardaron en aflorar. «Son los demonios del bosque», se decía. «Son los duendes y las brujas», se comentaba también. «No, son bolas de fuego que no nos permiten trabajar». No cesaban las supuestas explicaciones. Cuando esto llegó a oídos de los altos funcionarios en la capital del estado, de inmediato mandaron a gente capacitada para concluir con aquella aparente imposible labor. Al llegar estas personas se encontraron con mucho alboroto, gente que había hablado de más, tal vez por temor, ignorancia, resignación, en fin, toda una gama de creencias ante sus oídos ilógicos. Pensaban que solo era cuestión de dinamitar con una mayor carga. Fue entonces cuando Pedro, un trabajador mal encarado, que por ambición quería el trabajo de Jacinto, empezó a comentar que ese lugar estaba maldito y lo protegía un gran demonio. Por supuesto, las risas seguidas de molestia no se hicieron esperar, con todo y que él afirmaba que aquel demonio no solo era real, sino que además se comunicaba con él, diciéndole que era el único dueño de aquel cerro
y que no les iba a permitir que construyeran ninguna vía ferroviaria. Los funcionarios, como era de esperarse, pidieron a los demás trabajadores que llevaran a Pedro muy lejos de aquel lugar, advirtiéndole que no regresara si no quería verse en problemas con el gobierno. Él accedió, no sin antes volverles a advertir de lo que podría pasar. En efecto, pasaron los días, y no podían derribar aquel peñasco a pesar de las excesivas cargas de dinamita que utilizaban para entonces. Incluso no podían ni pensar en cambiar la ruta, ya que esto provocaría más gastos, más jornadas y más gente. Cuando la terquedad de estas personas se hizo más fuerte, ocurrió algo que nadie se explicaba. Las vías de acero que habían dejado una noche antes en aquel lugar, a la mañana siguiente estaban dobladas completamente como si algo o alguien tan fuerte las hubiera estrujado con gran facilidad. Los siguientes días ocurrió lo mismo, hasta que aquellas vías desaparecieron por completo. Fue entonces cuando mandaron llamar a Pedro, quien además gozaba de gran fama al saber que este hombre estaba entregado a la brujería negra. Si dices que en realidad hay un demonio, pregúntale a aquel, ¿qué debemos hacer para continuar con nuestro camino?, preguntó el encargado con notorio sarcasmo. Pedro lo miró seriamente, y sin vacilar respondió: si me permite regresar con voz de mando, esta misma noche le diré cómo romper ese peñasco sin la necesidad de la dinamita. Aquellas palabras fueron interrumpidas con las risas de todos los trabajadores, que para entonces escuchaban atentamente. ¡Ay, trato hecho!, dijo el encargado. Pero que quede claro que para mañana quiero este peñasco abajo. Dicho esto, dio la vuelta y se retiró. Jacinto lo alcanzó. No le creerá tal cosa, ¿verdad, patrón?, decía mientras caminaba a paso apresurado. Jacinto continuó tomándolo del hombro. Esto ya no está en mis manos. Si este maniático logra tirar el peñasco, mañana estaré de regreso y tú continuarás al mando. Aquella noche estaba por demás oscura. Solo se escuchaban a lo lejos el canto de un búho. Todos los trabajadores habían regresado al pueblo, no sin antes recibir la orden de que al siguiente día se presentaran al salir los primeros rayos del sol. Y en efecto, a la mañana siguiente todos estaban preparados. Fue entonces cuando llegó Pedro a encararse con el encargado. He cumplido mi parte del trato. Ahora tengo el mando, ¿cierto? El encargado lo miró con desconfianza. Todavía no. Aún no has cumplido lo prometido. Desde aquí veo el peñasco todavía en pie, dijo alzando la mirada. Ese peñasco ya es cuestión del pasado, decía Pedro. Es muy simple. Él quiere, a cambio de tirar ese peñasco y de construir la vía ferroviaria, las almas de los pasajeros del primer tren que pase, y las almas de niños inocentes para la cimentación del túnel. ¿Está loco?, se escuchaba en murmullos. Pero el encargado era un hombre muy testarudo y nada supersticioso, por lo que sin más aceptó el trato. Cuentan que cuando estaban construyendo la cimentación, ésta se derrumbaba a todo momento. Y aunque se volviera a levantar, volvía a caer sin explicación alguna. Fue entonces cuando el hijo de un trabajador bajó para acomodar algunos postes que se habían movido. El pobre muchacho no tenía más de 12 años y ya andaba laborando en la construcción. Desafortunadamente no escuchó la orden para salir del hoyo, y el cemento lo sepultó por completo. Las lágrimas de muchos brotaron de inmediato, pero ante los ojos incrédulos de todos ellos, el cimiento permaneció en pie, sin necesidad de más material. En efecto, no acabó el año sin ver aquella vía terminada, y en cuanto al trato, ya todos lo habían olvidado. No tardó en llegar el día de la inauguración. 25 personas abordarían aquella tarde el ferrocarril para llevar consigo la primera carga, la que consistía de azúcar y carbón, carga que nunca llegaría a su destino, pues misteriosamente hubo un terrible accidente donde todos los pasajeros fallecieron, suceso que se atribuyó inmediatamente al demonio. Hay quienes afirman que todavía cuando el tren de carga cruza todas las mañanas aquel monte, se pueden escuchar los gritos y los lamentos de aquellas almas que no encuentran el descanso, puesto que en la población se comenta que solamente descansarían si ocurriera otro accidente, a la misma hora, a las 9:12 de la mañana, y con el mismo número de pasajeros. La figura de cera. Antonio era un reconocido escultor de cera. Debía salir del país durante unos días para asistir a una exposición,
así que decidió llamar a su amigo Martín, que vivía solo, para que le hiciera el favor de pasar unos días en su casa, custodiando sus obras hasta que él volviera. Había sufrido un par de robos en el último año y no estaría tranquilo dejando su casa sola. «Hola Martín, soy Antonio», dijo por teléfono Antonio. «Tengo que salir unos días por trabajo y me preguntaba si podrías quedarte en mi casa hasta mi vuelta. Puedes usar todo lo que necesites. Te dejaré la nevera llena y una computadora para que estemos en contacto». «Sin problemas, amigo. Además, estoy de vacaciones estos días, así que será como irme de hotel». Al llegar Martín a la puerta de la casa, se quedó impresionado. Era una casa enorme, un poco alejada del bullicio de la ciudad para su gusto, pero era lo que se supone necesita un artista para concentrarse, o por lo menos eso decía Antonio. Encontró la llave escondida donde le había dicho su amigo y entró. Por dentro era un poco fría debido a la magnitud que tenía. Las salas, porque no se le podían llamar habitaciones, eran enormes. Solo tenía amueblada su dormitorio, que también usaba de despacho. Otra habitación de invitados, el salón, la cocina y un baño. Todas las demás habitaciones las usaba para almacenar su trabajo terminado. Bien fuera por temática o por composición, eran obras de arte. Parecían reales. Las había de animales, de personas, de muchos temas. En la sala más grande es donde tenía ubicado lo que se podría llamar el taller. Era donde le daba forma. Cuando llegó a esa sala, en concreto, mientras daba una vuelta para familiarizarse con lo que iba a ser su hogar durante unos días, se percató que había una figura tapada con una sábana por encima. Parecía un hombre, o eso supuso por su volumen y supuesta forma. Le extrañó porque era la única. Todas las demás estaban al descubierto. Aunque le entraron unas ganas horribles de mirar, no lo hizo. No fuera a hacer que fastidiara el trabajo de su amigo. Después de ver un poco la televisión, decidió irse a dormir. A mitad de la noche, a eso de las 3 de la madrugada, se despertó sobresaltado por un ruido que provenía de la sala grande donde estaba el taller. Medio adormilado, se dirigió ahí un poco asustado, dado los antecedentes de robo que había tenido Antonio. Cuando abrió la puerta, y después de una vista de reconocimiento, su cerebro reaccionó a algo que no le encajaba. La figura tapada con la sábana no estaba. Entonces empezó incluso a dudar de que lo hubiera visto ahí. Igual estaba en otra habitación y se había confundido, pensó. Un poco asustado, se dispuso a volver a la habitación a intentar dormir. No tenía ganas de comprobar dónde se encontraba la figura. Ya la buscaría por la mañana. Seguro que se había confundido. La casa era nueva para él. Entonces, al encarar el pasillo que daba a la habitación, un escalofrío recorrió su cuerpo. Tuvo que apoyarse incluso en la pared. El corazón se le colocó en la boca de la garganta, dificultando su respiración. Estaba ahí, la figura estaba en medio del pasillo, tapada con esas sábanas blancas. «Dios mío, ¿cómo puede ser? ¿Qué está pasando aquí?», pensó. Cuando se tranquilizó un poco, la tomó, y con sumo cuidado la llevó a la sala grande. Una vez ahí, la dejó en medio de la sala, y cerró la puerta con el pestillo que había por afuera, y se fue a la habitación. Le costó dormir por la situación, pero el cansancio le venció. Cuando se despertó por la mañana, se fue directamente a la sala. «¡No puede ser!», exclamó. «¿Qué está pasando en esta casa?». La puerta estaba de nuevo abierta. La había cerrado por afuera. Era imposible. Martín volvió a cerrar, pero al dirigirse a la cocina a hacerse el desayuno, la figura estaba ahí, nuevamente, cubierta con la sábana, parada en la entrada de la cocina. Esta vez sí se espantó, tanto que no se atrevía ni a acercarse, no la quiso ni tocar. Decidió irse de la casa y no regresaría hasta la noche para conectarse y hablar con Antonio y contarle todo lo que estaba ocurriendo. Cuando regresó a la casa, armado de valor, ya que llevaba todo el día pensando en esto, se puso a buscar a la figura, pero no la encontró por ningún lado. Se fue a la habitación para conectarse por internet y hacer una videollamada con Antonio, ya que era el horario en el que podrían comunicarse. «Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Todo va bien?», preguntó Antonio al aparecer la imagen en el ordenador. «Antonio,
En general todo está bien, a excepción de lo que me está ocurriendo con esa figura que tienes tapada con una sábana, esa que se encuentra en el taller. Seguro que no me crees, pero parece que tiene vida propia. No importa que le cierre la puerta, sale y camina por todos lados de la casa. La verdad es que no me atrevo ni a quitarle la sábana. ¿Qué imagen tiene?, preguntó Martín. Ahora mismo no sé ni dónde está. Tienes que decirme qué sucede. Cálmate, Martín. Puedo ver en tu cara que estás muy espantado. Tranquilo, le dijo Antonio. Sin embargo, Martín, no sé de qué me hablas. Yo nunca cubro mis obras con sábanas ni con nada. Y últimamente no he hecho ninguna nueva, pero... Martín, ¿has ido con alguien más a la casa? ¿Quién está detrás de ti tapado con una sábana? Martín, Martín, ¿qué haces? Martín se dio la vuelta y ahí estaba, parada detrás de él. Alzó su mano y retiró la sábana. Un grito horrible envolvió toda la casa. Las luces se apagaron, se hizo un silencio sepulcral y la comunicación se cortó. Antonio volvió antes de su viaje, todo lo rápido que pudo, al ver que Martín no se había vuelto a comunicar. Buscó por toda la casa, pero Martín no estaba. Pero al entrar en el taller se encontró una figura tapada con una sábana. Se acercó y la retiró. Lo que vio jamás podrá olvidarlo. Era la figura de cera de su amigo Martín, con una expresión de horror en la cara como nunca antes había visto, reflejando lo último que vio al fallecer. La habitación de Montserrat. Cuando me mudé a estudiar mi posgrado a Morelia, debido a que ahí tenían la especialidad que yo quería cursar, estaba buscando un departamento o un cuarto amplio para alquilar a un precio barato por la zona céntrica. Una vez que ya lo daba por algo fuera de mis posibilidades, al final encontré la oferta de alquiler de una habitación, en pleno centro. El precio era tan accesible que decidí aceptar hasta que encontrara algo mejor. Me instalé enseguida, y tras pasar apenas una semana en aquel lugar, decidí que me marcharía lo antes posible, pues había algo indescriptible en aquella casa que me angustiaba. Era una sensación insólita que parecía flotar en el aire, en cada rincón de ese lugar, y que me ponía los pelos de punta. Parecía como si en mi habitación la temperatura siempre fuera más baja que en el resto del lugar, y por las noches me invadía una sensación de frío intenso que me impedía dormir tranquilamente y descansar como necesitaba para concentrarme en mis estudios. Todos los muebles de aquella habitación, y en general todos los de aquel viejo caserón, crujían, y durante mis noches de insomnio, los sonidos que hacían los vecinos se intensificaban y no me dejaban dormir. Una noche de esas me acosté muy tarde después de haber empleado varias horas estudiando, y como ya era costumbre no pude dormir. Traté de distraerme escuchando el sonido de la casa, las cañerías, las televisiones prendidas y las pláticas normales. Afiné mi oído y en ese momento creí escuchar una respiración profunda y entrecortada. Asustado dejé de respirar de golpe. Permanecí quieto unos segundos hasta que pensé que debía de haber sido mi imaginación. Me relajé un poco, me puse a imaginar las conversaciones de los vecinos y entonces, increíblemente sorprendido, la escuché nuevamente. Era una respiración muy apagada, casi como un suspiro que parecía salir del hueco de la pared que quedaba pegado a mi cabecera. Me quedé inmovilizado, escuchando con horror aquella inhalación intermitente cerca de mí. Mantuve mis ojos cerrados con fuerza, y mi corazón latía tan rápido que creí que en cualquier momento se detendría. Un vendaval helado me recorrió el cuerpo de los pies a la cabeza, y me puse a temblar de manera incontrolable. Aquello simplemente no podía estar ocurriéndome a mí, no podría ser real, y sin embargo lo era. Además, aunque el pánico me hacía su presa, logré convencerme de que se trataba de una alucinación causada por las incontables noches de insomnio. Intenté moverme, pero me encontraba tan horrorizado que tuve que hacer un esfuerzo para voltear la cabeza poco a poco hacia mi izquierda, y sentí como una corriente fría me helaba la cara. Cerré los ojos, y a pesar de que el miedo me estaba carcomiendo por dentro, me atreví. Conté hasta 10. Abrí los ojos de golpe y grité con todas mis fuerzas, hasta hacer que mis gritos resonaran por todo el edificio. Cuando el casero entró en mi habitación, yo aún estaba vociferando en estado de shock. No podía quitarme de la cabeza lo que había visto,
Hacía apenas unos segundos. Una mujer que me observaba con un gesto de placer indescriptible. Tenía una mirada cruel, tan cruel que parecía gozar con mi tormento. El casero me dio un calmante y se quedó conmigo, hasta que caí dormido. A la mañana siguiente seguía impactado por el suceso de la noche anterior, y me encontré al salir de la casa a Dulce, la única vecina del edificio que conocía, y con la cual había hablado en 4 o en 5 ocasiones. Era una muchacha muy tranquila, muy agradable, y me preguntó cómo estaba. Le respondí que mejor. Estuvimos platicando un rato. Le conté todo lo que había visto y vivido en mi pesadilla, y ella, muy alarmada, me invitó a su departamento. Cuando estuvimos sentados ante 2 enormes tazas de té, me contó que ella había visto alguna vez a la misma mujer. Incluso me describió su sonrisa cruel y sus ojos malvados. Fue hacia un pequeño estante en medio de la sala y sacó de un cajón una foto que extendió hacia mí. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Se me heló la sangre al verla. Era ella, no cabía duda. La mujer que había visto cuando abrí los ojos, frente a mí, con su horrible gesto y su crueldad abrumadora. Era la misma, acompañada de 2 niños pequeños. Por la parte posterior de la foto podía leerse con una letra bastante mala: Viaje de Montserrat a la Ciudad de México, febrero de 1587. Dulce me explicó que ella había investigado, como historiadora que era, la pista de esa mujer. Y en algunos documentos viejos del Archivo General Histórico de Morelia, encontró que se trataba de la historia de Montserrat Sierra. A principios del siglo XVI, en la época de la colonia, había llegado a la ciudad de Morelia una viuda llamada Montserrat Sierra Márquez, acompañada de sus 2 pequeños hijos. Al parecer había huido de España porque ahí la tenían por bruja, y las habladurías de la época del Santo Oficio eran muy peligrosas. Decidida a empezar una nueva vida en América, se estableció en la misma casa que ahora habitaban ellos. No pasaría mucho tiempo antes de que los vecinos comenzaran a notar extrañas conductas en la mujer e iniciaran rumores sobre ella de nueva cuenta, rumores acerca de que se dedicaba a la brujería. Ella era poco sociable, de hecho no era nada amigable, jamás se le veía asistir a misa o llevar a sus hijos al catecismo, mucho menos participaba de las fiestas de los santos. Y hasta contaban por ahí que parecía que únicamente daba de comer a sus hijos carne cruda. Los niños, aunque pequeños, tenían una mirada horrenda, y sus facciones eran horrorosamente deformes por alguna extraña enfermedad. En fin, viendo estas cosas y muchas otras más, los vecinos habían decidido denunciarla a la Inquisición, pero ella lo supo antes, y sintiendo un horror indescriptible, enloquecida, le quitó la vida a sus hijos y ella hizo lo mismo. Prefirió hacer esto antes de caer en las manos de los inquisidores. Desde esa horrenda tragedia la casa había permanecido clausurada, hasta que el tiempo y las necesidades de vivienda hicieron que un nuevo dueño la comprara para alquilar sus cuartos y hacer pequeños departamentos. Al escuchar toda aquella historia, esa misma tarde, me mudé a un departamento a unas 10 cuadras de ahí. Era más caro, pero jamás volví a ser despertado en medio de la noche por ninguna mujer acusada de brujería. La hacienda de Río Seco, grabada la tarde del 16 de diciembre del año 2019. Negros nubarrones cruzaban el cielo como mensajeros siniestros de una tempestad que ya se podía olfatear en el aire crispado de presagios. Un viento frío y cortante castigaba los árboles y levantaba en el camino de brecha remolinos de polvo que a la luz moribunda del atardecer parecían fantasmas enfrascados en una loca danza sin sentido. Los caballos, nerviosos, piafaban y pateaban el suelo del remolque. Eran caballos finos, de pura sangre, en trayecto hacia una feria ganadera que habría de celebrarse 2 días después, en San Salvador, en el estado de Hidalgo. Jacinto aferró el volante de la camioneta que arrastraba el remolque y miró a su primo, Sebastián, que fumaba callado. No vamos a llegar a tiempo a la hacienda de Río Seco. Dios solo sabe por qué Miguel la conserva todavía. Sebastián se encogió de hombros. A Miguel siempre le había costado deshacerse de sus cosas. Se la heredó su abuelo, ¿no? Pues sí, pero está en medio de ninguna parte. Creo que ya no produce más que problemas.
Como quieras, pero será el único refugio que tengamos esta noche, si es que queremos llegar los primeros a San Salvador, opinó Sebastián. Atrás de ellos, Miguel Arios los seguía en su vehículo. El dueño de los caballos miró al cielo, preocupado. Los nubarrones comenzaban a aglutinarse a medida que la tarde fallecía, tapando al débil sol agonizante. Oh, quizá debimos habernos quedado en Pachuca, pensó. Bueno, pero me conviene llegar más temprano a la feria. En fin, sigamos a ver qué sucede. Ojalá lleguemos a tiempo a la hacienda. La lluvia se desató con furia y de repente, pronto, la brecha no fue más que un revoltijo de lodo. Con trabajos, lograron llegar ante uno de los muchos afluentes que alimentaban al río Pánuco. A la última luz de la tarde, el agua se veía revuelta y muy crecida. Jacinto apretó el acelerador y el potente vehículo logró pasar el riachuelo, mientras los caballos le hinchaban en el interior del remolque. Pero cuando le tocó el turno a Miguel, la crecida subió arrastrando piedras. El ganadero supo con frustración que no podría pasar, de modo que decidió dar marcha atrás y llegar hasta Ixmiquilpan a pasar la noche. Ya alcanzaría a sus amigos en la hacienda al día siguiente. Era noche cerrada cuando Jacinto y Sebastián llegaron a la hacienda del Río Seco. La lluvia había cedido y un camino de antorchas encendidas marchaba a la senda desde el portón abierto hasta el patio principal. Se detuvieron aliviados. La puerta de la casa se abrió para dar paso a una mujer que andaría en los 60 años de edad y que portaba un candelabro de 8 velas. Vestía una falda larga y se tapaba con un rebozo. «Mala noche para andar por aquí, jóvenes», les dijo la anciana. «Allá quedan los establos. Lleven a los animales y luego vengan para que les dé algo de comer». Agradecidos, los primos abrieron las puertas de remolque e hicieron descender a los 2 caballos. Ahora tranquilos. Después de darles pienso y agua que encontraron en los relucientes establos, les pusieron unas mantas limpias. Los encerraron en sus caballerizas y se dispusieron a aceptar la amable invitación de la mujer. Esta ya tenía la mesa puesta, grandes trozos de pan caliente, recién horneado. Acompañaban a un blanco queso. Había una botella de vino abierta y de la cocina salía el aroma de un asado. «Allá está el baño, si quieren lavarse. Solo tengo un cuarto listo». «Caray, muchas gracias, señora. ¿Cuál es su nombre?», preguntó Jacinto. «Dolores», dijo ella. «Disculpe, ¿no hay nadie más aquí con usted?», siguió Jacinto, mientras su primo ya iba en dirección al cuarto de baño. «Sí, están los peones, pero tuvieron que irse a reparar una cerca al otro lado de la hacienda», respondió ella. «Han de haber acampado por allá para pasar la noche. Pero no se preocupe, joven, ya estaba yo preparada para recibirlos. ¿Don Miguel no pudo llegar?». «No, el río creció mucho y no pudo pasar». La mujer asintió y enfiló hacia la cocina. Jacinto se reunió con Sebastián, que estaba más callado que de costumbre. «¿Y a ti qué te pasa?», quiso saber Jacinto. «No sé, aquí hay algo raro», respondió Sebastián, secándose la cara con una toalla rasposa. «¿Cómo qué?». «No sé». Como Sebastián no ofreció más explicaciones, Jacinto se lavó y pronto ambos estaban sentados a la mesa, dando cuenta de las viandas y de una riquísima pierna de cerdo que Dolores les había preparado. Cenaron solos. La mujer aparecía de cuando en cuando para llevar y traer cosas a la mesa, y la escuchaban trasteando en la cocina. Al terminar de cenar, Dolores los guió hacia una habitación de techos altos, en donde había 2 camas recién tendidas. Les dio las buenas noches y solo cabeceó cuando los primos le dieron las gracias por sus atenciones. Ambos durmieron a pierna suelta. Los despertó un claxon que sonaba insistente en el patio principal. Era Miguel. «Buenos días», dijo este cuando los primos salieron de la casa. «Han de estar hambrientos. No han comido nada desde ayer. Suben a los animales al remolque y nos vamos a San Salvador. Con suerte llegaremos en 2 horas y podremos desayunar algo». «No, cenamos bien ayer», dijo Jacinto. «¿En dónde?», preguntó Miguel. «Pues ¿dónde va a ser? Aquí. La señora Dolores ya nos estaba esperando. Amigo, gracias por avisarle».
¿De qué me estás hablando? El rostro de Miguel se había puesto pálido. Jacinto le contó lo que había ocurrido la noche anterior, la sabrosa cena que Dolores les había preparado, el pienso y el agua que habían encontrado en los establos, listos para los caballos. Miguel escuchaba con la cabeza baja y esa extraña palidez que la había acometido. «A ver, vamos a los establos», dijo. Al llegar encontraron a Sebastián mirando a su alrededor. Los establos relucientes del día anterior se veían ahora llenos de polvos y desordenados. Las mantas limpias con las que habían cubierto a los caballos estaban rotas y raídas. Pero no entiendo», dijo Jacinto. Ayer eso estaba impecable y ahora parece... «Abandonado», completó Sebastián. «Te dije que aquí había algo raro». Ambos miraron a Miguel, quien decir nada echó a andar hacia la casa principal. Lo siguieron, sintiéndose cada vez más sorprendidos. En la casona los muebles estaban cubiertos con sábanas polvosas, amarillas por el tiempo. No habían reparado en ello esa mañana, pero la noche anterior no estaban así. Miguel los llamó desde la cocina. Los primos acudieron y se detuvieron en el colmo del asombro al ver que el lugar estaba abandonado y con señales de no haber sido utilizado hacía años, como el resto de la hacienda. «Jacinto, ¿o me quieres ver la cara o es cierto lo que dicen de este lugar?», dijo Miguel por fin. «¿A qué te refieres?». «A que este sitio está abandonado desde hace mucho tiempo, amigo», refirió el ganadero. «Y dicen que Dolores, el ama de llaves que vivió aquí desde niña en la época de mis abuelos, cree que esto sigue como en sus buenos tiempos». «¿Quieres decir que mintió cuando nos dijo que había peones?». «No, para ella los hay, aunque ya no existan, pero Dolores falleció hace más de 10 años. Es el único hogar que conoció y no puede separarse de él. Así que se aparece y recibe a los que llegan. No es que no haya yo querido vender la hacienda, es que la gente piensa que está embrujada y nadie la quiere comprar. Nunca lo creí, pero ahora sé que lo que cuentan es cierto». Jacinto y Sebastián se miraron, sin saber qué decir. Aún hoy cuando cuentan esta historia, siempre jurando que es verdad, sienten un escalofrío recorrer sus cuerpos, porque aquella noche fueron atendidos por un fantasma.